Vamos a... Entonces, arrancamos, yo arranco ya a grabar. Vamos a escuchar a Ana, que se va a presentar, y bueno, le vamos a dar para que nos cuente la experiencia. Esto es en principio un conversatorio, así que vamos a conversar, pero primero vamos a escuchar esa experiencia tan interesante que está llevando a cabo, tengo entendido, en Posada. Bueno, Ana, la vamos a presentar como actriz, como motricista, y pertenece a un dispositivo que tiene que ver con arte y salud comunitaria, razón por la cual nos ha entusiasmado convocarla a este tercer encuentro de este WhatsApp llamado Encuentro. Te queremos agradecer muchísimo que estés con nosotros. La idea es que ella nos vaya desarrollando de qué se trata las actividades que desarrollan en relación al arte y la salud, y después iremos tratando de que vaya circulando la palabra en relación a los disparadores que vayan saliendo, en relación a lo que ustedes gusten y lo que esté sucediendo en cada territorio. Así que, en nombre de todas las compañeras y los compañeros acá representados del país y Latinoamérica, bienvenida Ana Laisa. Y antes de, bueno, de que inspire a Ana, por favor, les voy a pedir que apaguemos todos los micrófonos para no introducir ruidos parásitos, porque a veces ruidos de la casa y todos se meten. A la izquierda, abajo de todo, tenemos el microfonito, lo silenciamos para escuchar a Ana tranquilo. Gracias. Le damos también la bienvenida, a la compañera Emilia de la Iglesia, de la localidad de América. Hola, Emilia. Justito, así que le vamos a dar la palabra a Ana Laisa. Ya estamos arrancando. Si ustedes ven que terminan los 40 minutos, enseguida abajo de lo que han recibido tienen otra contraseña para volver a entrar. Nos vemos. Ana, un gusto. Bueno, la verdad que un honor la invitación, y más ahora viéndolos, escuchándolos. Ana, ¿se te escucha, Carlos? Micrófono. Te cortaste el micrófono. Ahí está, perdón, no me había dado cuenta. Estaba diciendo que es emocionante escuchar a todas las compañeras, los compañeros latinoamericanos que compartimos esta misma pasión, este mismo amor. Porque si hay algo que nos caracteriza y bueno, y también ha caracterizado mi carrera, es la pasión y el deseo y bueno, y abrir campo en donde prácticamente no existía, ¿no? Yo arranco en el hospital en el año 1994. Sí. Arranco como la tallerista de teatro del hospital de día el servicio de psiquiatría del Hospital Posadas. Para los que no lo conocen, el Hospital Posadas es un hospital nacional, de referencia nacional y de toda Latinoamérica. Existen actualmente 5.000 trabajadores, como para que nos demos una idea. Es un hospital que atiende todas las regiones sanitarias cercanas nuestras, del conurbano de Buenos Aires, pero también de todo el país y de Latinoamérica. Recibimos pacientes de toda Latinoamérica. Un poquito de historia del Posadas. Todos sabemos creo que todos sabemos, ¿no?, que el Posadas se funda en el 1940 y pico, cuando era ministro de Salud Ramón Carrillo. Después, desgraciadamente, en la década del 70, en la época del proceso, fue un centro clandestino de detención, desgraciadamente, en donde los trabajadores fueron perseguidos. Desembarcaron los militares dentro del hospital y manejaron el hospital. Entonces, toda esa impronta de terror, si bien vamos trabajando muchísimo para poder ponerle un velo, para poder sublimarla, es una historia que siempre está presente y que a veces, desgraciadamente, aún se cuela en los malestares institucionales.
desgraciadamente. Si bien trabajamos muchísimo desde la Dirección de Derechos Humanos del hospital, se ha creado un sitio de la memoria, por suerte vamos saneando y vamos sublimando ese malestar, pero desgraciadamente esa impronta sigue apareciendo, sobre todo en un espacio tan inmenso, ¿no? Tenemos 4 cuerpos de 7 pisos cada uno, por ejemplo, en donde están, es un hospital que contiene casi todas las especialidades. Yo empiezo a trabajar en lo que se llama hospital de día. El hospital de día, todos creo que lo sabemos, es un dispositivo que se crea para evitar las internaciones en salud mental, para evitar las internaciones, para evitar la cronificación y para que el paciente y usuario de los servicios de salud mental no se cronifique en las instituciones manicomiales, ¿sí? El hospital de día se asiste todos los días, de lunes a viernes, desde la mañana hasta el mediodía, y a veces, bueno, nosotros hemos implementado algunos talleres a la tarde que tienen que ver más con los talleres de intercambio con el afuera, con la comunidad, sería. Trabajamos con pacientes adultos, con diagnóstico de psicosis, neurosis graves. Ahora, después les voy a contar por qué con el tiempo también ampliamos la gama de diagnósticos con la que trabajamos. En ese momento, cuando yo ingreso en 1994, obviamente ingreso a Donorem, estuve 11 años trabajando a Donorem en el hospital. Este tipo de dispositivos habían arrancado más o menos en la década del 90, estaba la experiencia del Frente de Artistas del Borda, y era el primer hospital nacional que estaba probando con un dispositivo de este tipo, ¿sí? En donde había talleres como más o menos los mismos que hay ahora, había talleres de plástica, de escritura, yo abro el taller de teatro y el de expresión corporal, talleres que se llaman de prealta, que son talleres que tienen que ver más con el intercambio con la comunidad. Hoy por hoy el dispositivo de Arte y Salud sigue manteniendo estos talleres, y también tenemos taller de música, tenemos asambleas de familiares, tenemos asambleas con los mismos usuarios, tenemos también taller de radio, tenemos un elenco creado de pacientes, y hoy por hoy también se pudo organizar un elenco de trabajadores del hospital. Les cuento cómo fue esto. Hace aproximadamente 6 años, el que era el director del hospital en ese momento, el doctor Donato Espacavento, se entera que hay una actriz y una profesora de teatro haciendo teatro dentro del hospital. Él no entiende que estábamos trabajando dentro de lo que se llama la modalidad hospital de día, para salud mental, para pacientes que estaban trabajando para una inclusión social, y me convoca para hacer un elenco de trabajadores. Era algo que yo lo venía pensando hace mucho tiempo. Siempre uno iba caminando los pasillos del hospital y lo que se veía es, al ser tan inmenso, al haber tantos trabajadores, el desconocimiento entre unos y otros que a veces hay. A veces entre algunas especialidades que son afines trabajan juntos y arman equipos interdisciplinarios, pero no nos conocíamos todos. Los de salud mental estamos por un lado, los de rehabilitación están por otro, clínica médica están por otro. Entonces, no nos conocíamos los profesionales, salvo alguna interconsulta que viniera por ahí. Al pensar el elenco de trabajadores, él estaba intentando armar la identidad Hospital Posadas, la identidad Posadas, armar la camiseta Posadas. Cuando él me lo propone, yo le digo, pero
está bien esto de armar la identidad, pero a mí me parece que lo primero que va a surgir por lo que es trabajar desde el teatro y de lo que es trabajar desde procesos creativos, van a surgir malestares, van a surgir problemas que hay, o laborales, o de malestar laboral, o de estrés laboral entre los compañeros. Así que se va a convertir más en un dispositivo para trabajar desde el arte con el estrés laboral, y después veremos lo de la identidad, qué pasa, ¿no? Porque además yo sentía que no podía pasar por encima de lo genuino que iba a aparecer en las improvisaciones, por ejemplo, o en los role-playing. Y bueno, y fue así, empezaron a venir compañeros que no nos conocíamos, que por ahí alguno había escuchado que estaba ese compañero, pero muchos compañeros que de alguna manera estaban atravesados por alguna cuestión artística, o tenían ganas de encontrarse con otros compañeros. Yo propongo, como soy psicomotricista, propongo un taller de juego y de teatro a la vez. Entonces lo que iba sucediendo es esto: nos empezamos a conocer de todos los sectores y de todas las especialidades del hospital. Y empezaban a aparecer, por ejemplo, llegaba el horario del taller de teatro, que era después del trabajo, me acuerdo que era los jueves a las 2 de la tarde, y llegaba algún compañero desesperado porque había tenido una pelea, una discusión con alguien, y entraba, y ya nos contaba esa discusión, ya nos contaba ese problema, y eran así, todo el tiempo irrupciones de lo real, que no era entrar a un espacio de juego, era, no saben lo que me pasó hoy. Y yo tenía que alojar eso y tenía que escucharlo, porque no podíamos. Además aparecía solidariamente también la cuestión de los otros compañeros alojando eso. Y de ahí empezaban a aparecer, a armarse improvisaciones. O sea, el compañero venía con una queja real, con un malestar real, y lo que íbamos haciendo, lo que yo iba haciendo era ir introduciendo a ese malestar real distintas técnicas de stand-up, técnicas de clown, hacíamos algo de psicodrama, algún otro compañero hacía el rol de ese compañero, y ahí empiezo a pensar que en realidad se estaba tratando de la comunidad Posadas. Empiezo a pensar el hospital como una comunidad. Siempre se hablaba de la comunidad de pacientes que se viene a atender, y yo empiezo a decir, pero también somos una comunidad de trabajadores. Y empiezo a pensar en redes de trabajo, y empiezo a pensar en entramados. Y se fue armando un elenco en donde el primer momento del espacio trabajábamos el malestar de cada uno. Casi siempre terminábamos pasando, o algunas escenas se tornaban bastante siniestras, bastante difíciles de digerir, y respetábamos eso, pero algunas otras escenas también se podían tener y pasar por un tamiz cómico. Terminábamos haciendo la caricatura de algún jefe que había maltratado, y después empezamos a escribir esas escenas, y esas escenas se transformaron en una obra de teatro que se llamó Mundo Posadas. Así empezamos a interaccionar también clínicamente. La jefa de gastroenterología me empieza a decir, vos sabés que los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, a lo mejor algún juego teatral podrían hacer, porque así podemos abordar toda una cuestión histórica de ellos. Bueno, y empezamos a armar un espacio en donde se trabajaba con teatro para los pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal. Después, por ejemplo, nos hemos juntado, que seguimos trabajando hasta el día de hoy, la terapista ocupacional. La terapista ocupacional trabaja en la otra punta del hospital, en el otro séptimo, en medicina física y rehabilitación.
y ella trae todo un grupo de pacientes con diagnóstico de Parkinson y con diagnóstico de artritis reumatoidea. Es así que con el grupo de pacientes de Parkinson, por ejemplo, lo que estamos haciendo es un taller de tango y ritmo. Y con el grupo de pacientes con artritis reumatoidea, hemos hecho todo un taller de movimiento, un taller de expresión corporal, pero ahora de a poquito se ha armado un elenco que ellas llaman las artrices, porque es AR, artritis reumatoidea. Entonces se llaman las artrices. Y estamos trabajando, ahora les cuento qué veníamos trabajando y cómo estamos trabajando ahora con el COVID. Estamos trabajando esperando la carroza. Después, los distintos espacios que se iban acercando, porque veían que algo divertido pasaba los jueves, además, encontrar un salón en donde se pueda hacer ruido, en donde nos podamos reír. Venían a cada rato a golpearnos la puerta y decirnos, chicos, por favor, al lado hay clase, porque era toda la zona de docencia del hospital. Al lado hay clase, por favor. Entonces, ya teníamos incorporado a las improvisaciones que estábamos haciendo, ya estábamos esperando el que venía a golpear la puerta para decir que no hagamos ruido. Y de a poco también el docente que venía a golpear la puerta también empezaba a improvisar con nosotros. Empezó a llamarse, a escucharse más la palabra teatro adentro de todo el hospital. Después con el tiempo nos empezaron a buscar distintas especialidades, distintos jefes de especialidades, para que pudiésemos armar el evento desde nuestra poesía, de su especialidad. Entonces, el día de la donación de órganos, nosotros tenemos una obra destinada para la donación de órganos. El día de enfermedad inflamatoria intestinal, el día de neonatología, o el día del homenaje a las enfermeras que trabajan en neonatología, el día de donación de sangre, o todos los eventos de donación de sangre. ¿Qué pasa? A todo esto yo tengo, mi especialidad es el trabajo con pacientes de salud mental. Entonces, los pacientes de salud mental que integraban el taller de teatro desde el hospital de día, empiezo a incluirlos al elenco de trabajadores. Entonces ahí sí me termina de cerrar esta cuestión de la comunidad Posadas. Es la comunidad de pacientes y de trabajadores del hospital, ¿sí? Así que ahora tenemos distintas obras de teatro, o vamos pensando distintas obras de teatro para diferentes eventos, que incluye pacientes de salud mental, pacientes de artritis reumatoidea, pacientes de Parkinson, pacientes de enfermedad inflamatoria intestinal y trabajadores, todos juntos arriba del escenario, ¿sí? A todo esto, anterior a esto del elenco de trabajadores, que después termino de contar también ahora qué es, cómo estamos trabajando, en el taller de teatro de los pacientes de salud mental, empieza a gestarse toda una necesidad de llamarse elenco. Muchos de ellos íbamos a alguna presentación, en algún congreso, y muchos de ellos planteaban, estamos cansados de llamarnos los pacientes, del dispositivo, ir siempre con ese estigma a los lugares a donde vamos, y empezaron a autodenominarse elenco. Después ese espacio, ese elenco empezó a tener un nombre, como la mayoría éramos en ese momento descendientes de italianos, y llegábamos al hospital a la mañana y en vez de decir buen día nos decíamos buongiorno, le pusimos elenco buongiorno. Y es así que el elenco buongiorno se autodenomina elenco a partir del 2001, y desde ahí continuamos siendo el elenco buongiorno, ¿sí?
con este elenco, solo el de pacientes, hemos trabajado mucho con sainetes, hemos trabajado mucho con comedias, con las comedias realistas, y ahora últimamente estamos trabajando mucho con la comedia de Molière. ¿Por qué elijo comedia? Porque la comedia porta herramientas que pueden ser herramientas clínicas, no solamente el tema del humor, siempre se habla, bueno, el humor, porque con el humor uno transforma una situación dramática o traumática, no es solamente eso. El modo de hacer comedia clásica implica una caracterización. Sí, Carlos. No se escucha, Carlos, pero si no tiene el micrófono habilitado, pero se está terminando el último minuto transcurriendo de esta reunión, así que para estar más organizadamente vamos a migrar ordenadamente a la reunión que sigue. Tengo entendido, sí, que es el mismo ID, la misma contraseña y todo, y seguimos ahí, ¿sí? ¿Les parece? Salimos y volvemos a entrar. Volvemos a entrar. ¿Repasarías, Alejandro, por aquí? Alejandro, ¿la repasarías por aquí, por favor? Así no voy hasta el celular. Es la misma contraseña y la misma reunión, todo igual. ¿Sí? Pero no la tengo a mano, por eso digo. A ver, espérate, a ver si lo puedo hacer compartiendo pantalla. A ver si no tengas problema. Voy a buscarla. Ahora te lo mando por